como cada sábado, les doy entonces la bienvenida. Hoy vamos a hablar de la teoría de Blumenstein y está con nosotros José Luis Vieira, que déjenme decirles, así ya, déjenme presumirles, que cuando empecé a tomar mi primer curso de coaching, José Luis fue uno de mis maestros. Y si bien yo traía la semillita como de dedicarme a esto, cuando lo conocí y escuché su clase fue así de, ¡oh! ¿No? Cuando sea grande quiero ser como él. Entonces, me inspiró de verdad de una manera mágica, maravillosa, y fue cuando dejé de titubear y decidí dedicarme pues a lo que es el desarrollo humano. Él tiene un extraordinario talento para hacer fácil lo difícil, ¿no? Durante años, y ya lo he comentado en otras cápsulas, el tema de filosofía es así como insufrible para mí, ¿no? Me cuesta mucho trabajo entender, suelo ser a veces más práctica, y en esta practicidad pues busco ser simple, directa, al grano. Entonces, a veces me da la impresión de que los filósofos son más profundos, más lo que tú quieras, y me cuesta mucho trabajo entender. Pero de repente llegó José Luis de una manera que no les voy a platicar, porque si se los platico y un día lo conocen de forma presencial, posiblemente les presente a ese profesor que a mí me presentó. Y fue una experiencia divina, maravillosa, porque además pude entender la filosofía de una manera extraordinaria. O sea, me lo contó tan fácil como si fuera novela del Canal 2, ¿no? De esas que todo el mundo entiende. Y yo así de, ¡oh! ¿Todo eso es la filosofía? ¿Cómo es así que llegamos a este punto? Entonces, pues más todavía me enamoré de lo que fue el coaching ontológico que estaba yo estudiando en ese momento, que tiene que ver con el estudio del ser. Y entonces tuve la oportunidad de contactarlo y decirle, a ver, maestro, me quiero dedicar a esto, ¿no? ¿Cómo le hago? Y él, pues me dio varias opciones, y fue cuando terminé también con él, tomando la maestría de coaching en la Universidad de Londres. Y bueno, pues más lo amo. Así que, José Luis, déjenme platicarles que cuenta con diversos posgrados, así como certificaciones y máster en coaching ontológico, avanzado de negocios, de equipos, de vida y sistémico. Tiene un grado de maestro en educación humanista y también en desarrollo del potencial humano y organizacional. Tomó entrenamientos con los doctores Elena Espinal y Fernando Flores y se entrenó en tecnología en sistemas sociales, hoy conocida como teoría Blumenstein, y con Michael Blumenstein y Katia del Rivero, autores de la misma. ¿Okay? También tiene un entrenamiento como trainer en máster de ecología emocional con Merced Conangla. ¿Pronuncia bien, José Luis? Conangla. Ajá. Gracias. Merced Conangla. Gracias. Y Jaume Solé, autores del modelo. Entonces, hoy me siento súper honrada de tenerlo conmigo y con ustedes, por supuesto, para compartírselos y presumírselos. Y bueno, pues dejo cámaras y micrófonos, José Luis, con un tema divino que tiene que ver con encontrar nuestro propósito de vida, ¿no? ¿Qué hace que nos levantemos todos los días? Algunos dicen, ¡ay, el despertador! Dije, no, el despertador te despierta, ¿no? Pero tú puedes decidir levantarte o quedarte acostado. Entonces, y creo que pocas veces son las que nos cuestionamos qué hace que me levante y que haga lo que tenga que hacer y que enfrente lo que tenga que enfrentar y que goce lo que tengo que gozar, si no sé con qué propósito. Entonces, José Luis, mi amado José Luis, querido José Luis, te dejo con esta comunidad lindísima, preocupada por desarrollar y contribuir también de alguna manera en la sociedad, con todo lo que nos puedas decir. Bienvenida. Muchísimas gracias, Vero. Es un placer poder tener la oportunidad precisamente de compartir. Cuando escucho que este es un espacio de promoción del bienestar emocional, yo diría que teoría Blumenstein hacia donde apunta no tanto es a la cuestión del bienestar emocional, sino al bien ser en la sociedad. De tal manera que teoría Blumenstein, lo primero que quisiera decir, es una tecnología sobre sistemas sociales, y es una tecnología
realmente novedosa, para mí impactante, trascendente. Y quisiera ir modelando con la audiencia un poco, cuando digo teoría Blumenstein en acción, ¿a qué se refiere esto? Y entonces, en principio, a quienes tenemos en Zoom es a Rosaura, a Cris y por supuesto Vero y Mario. ¿Esto es así? ¿Vero? Sí, es correcto. Perfecto. Entonces, dado que estamos en este sistema social y podemos generar una interacción, podemos ir co-creando la sesión. Y lo que primero quisiera invitarles es a que podamos compartir cómo llegamos a este espacio, cómo me encuentro. Y no es necesario decir estoy bien, estoy mal, sino de forma integral. ¿Dónde están mis inquietudes? ¿Cómo están mis pensamientos? ¿Hacia dónde apuntan? ¿Mi nivel de energía en este momento? ¿Cuál es? ¿Cómo se manifiesta eso en la interacción emocional? Y mi cuerpo ¿cómo está? Si pudiéramos sumarizar todos estos elementos en una frase corta, ya sea que quieran abrir el micrófono y lo compartan, o a través del chat que puedan escribir, ¿cómo llegan a este espacio el día de hoy? José Luis, Rosaura. Sí. Llego a este espacio muy motivada y gracias a la invitación de Vero. Y pues el tema pues se me hace muy, muy interesante y yo pues soy una persona muy positiva y pues me siento ansiosa por ver este tema. Ok. Muchas gracias, Rosaura. Cris. Llego a este espacio alegre, nos dice Cris. Perfecto. Vero. Ay, pues yo entusiasmada y la verdad es que muy curiosa porque me gustaría conocer esta teoría que suena bastante interesante. Ok, muchas gracias. Mario, ¿tendrías algún comentario al respecto? Llegó muy curioso, muy interesado, intrigado también de qué Genial, nos muchas dice esta gracias. teoría. Yo llego contento, llego también con la curiosidad de qué es lo que podremos co-crear. Al final de la vida, me parece que si algo tiene esta propuesta, es la consistencia con la vida. Es decir, parece que hay muchos modelos que lo que intentan es alzar la vida al modelo. Y en este sentido, la propuesta de Michael Blumenstein es un modelo que intenta darle cabida o adaptarse a lo que es la vida. Y desde ahí entonces emergen muchísimas cosas. Cuando yo escucho, por ejemplo, a Rosaura decir que llega muy motivada por el tema, yo me pregunto, ¿esa motivación de dónde se originó? ¿Qué la causó? Un tema, yo no sé qué tan conocido pueda ser para ti, Rosaura, y sin embargo esa motivación y estos espacios, Vero, son totalmente distintos a los espacios, por ejemplo, organizacionales. Generalmente en las organizaciones, cuando llegamos a desplegar algún tipo de formación, nos encontramos con personas que por lo regular no van en un sentido como está siendo expuesto ahora, que llegan alegres, llegan motivados, sino por el contrario, llegan a fuerzas a ese espacio. Y el estar obligados a acudir, a participar en un espacio de aprendizaje que además consideran que no lo necesitan, hacen doblemente complejo la interacción de co-creación. Por eso me congratulo que el día de hoy
quienes estamos aquí, incluido su servidor, lo estamos haciendo por el gusto de estar y de contribuir con un propósito que es quizá el que más me ha atraído de la propuesta blumensteiniana, que es esta teoría lo que pretende es sembradora de caminos de paz. Ahora, la paz, pudiéramos pensar, es resultado de la interacción de unos con otros. Pues esa puede ser una mirada. La otra es que para sembrar paz habría que traer la semilla de paz. Y en este sentido es que me parece que la propuesta nos puede animar a contribuir no solamente al bienestar emocional, sino al bienestar y el bien ser social. De ahí entonces que mi emocionalidad y mi estado de ánimo para compartir esta mañana es de una alegría, pudiera decir, hasta una cierta exaltación por la posibilidad. Entonces, dicho esto, me gustaría empezar a referenciar algunos elementos que, si bien se los escuché a Michael Blumenstein, les cuento un poquito. Michael Blumenstein, perdón, un alemán que llegó a México en 2011, y un alemán que conocía a Katia del Rivero por haber participado en diversos congresos, sobre todo en Europa, acerca de constelaciones organizacionales. Lo que este hombre, al final de sus días, perdón, lo que construyó tiene que ver con una propuesta social. Esta propuesta social derivada, sí, del pensamiento sistémico. Y entonces, cuando hablamos de pensamiento sistémico, generalmente en esta sociedad no tenemos un entrenamiento para abordarlo, porque traemos una influencia muy singular desde los griegos en la corriente que hoy conocemos como metafísica, sobre todo por la propuesta de Platón y Aristóteles, y que eso se va permeando en la sociedad occidental, primero con San Agustín, que es uno de los grandes íconos cristianos en el marco de la teología, porque él abreva toda su propuesta teológica en premisas de Platón. Y después, esto sucede en el siglo IV, y en el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino, él se nutre de la filosófica de Aristóteles. De hecho, su teología está enmarcada en la propuesta del pensamiento sistémico de Aristóteles. Reitero, esto sucede en el siglo XIII. ¿Qué acontece con el Renacimiento? El Renacimiento, que viene a generar una revolución en todos los ámbitos, en el artístico, en el astronómico y especialmente en el área científica. Y en el área científica, el padre, que así se le conoce, el padre de la filosofía moderna, Descartes, él está confrontado en un dilema porque él era profundamente cristiano, profundamente creyente. Y la ciencia, este nuevo enfoque de ciencia que emerge, entonces genera ciertos principios. Y estos principios de la ciencia, ¿qué es lo que se puede considerar como científico? Aquello que puede ser demostrable, que puede ser cuantificable, medible, que se puede replicar.
Y entonces lo que hacen con la visión de sistemas es que lo van fragmentando. Si yo fragmento, extraigo una unidad de los elementos de un sistema y lo logro explicar, lo logro replicar, lo logro comprender, entonces de esta manera puedo explicar al todo. Y eso, de alguna suerte, nos ha llevado a una fragmentación en nuestra manera de mirar el mundo. Entonces, cuando hablamos de filosofía, y aquí hago solamente una alusión, un vínculo, Vero, con lo que nos explicabas de cómo nos conocimos, cuando hablamos de la filosofía, y si yo les pregunto, ¿cuál es el significado que ustedes tienen de filosofía? Para ustedes, ¿qué significa filosofía? Pueden también abrir su micrófono o chatear. ¿Qué es la filosofía? ¿Qué significa filosofía? En lo que nos contestan por el chat, les recuerdo a las personas que están en Facebook que si ustedes escriben en el chat, yo puedo trasladar sus preguntas directamente a José Luis o conectarse directamente a Zoom. Por ahí tenemos ya más participantes, poco a poco se van incorporando, van despertando. Estamos hablando de la teoría de Bloomington. Entonces ya tenemos aquí un chat y dice Maite, es la ciencia que estudia la relación entre emociones y mente. Oye, qué interesante. Muy bien, muy bien. Ok. ¿Esperamos alguna otra aportación? Para mí la filosofía es indagar más allá de lo evidente, de empezar a conectar con la curiosidad y de tratar de entender cuál es el origen de lo que estoy pensando, de lo que estoy sintiendo o de lo que estoy creyendo. Muy bien, muy bien. Si nos vamos a la raíz etimológica, filos y sofía, cuando hablamos de filos es este amor y sofía, conocimiento. La filosofía se emerge, y esto creo que se lo debemos a Pitágoras, porque la palabra como tal no fue acuñada de una manera puntual, sino fue una derivación cuando le preguntan a Pitágoras, ¿y tú qué haces? Y él, la respuesta que ofrece es, yo amo la sabiduría, yo amo la verdad. Y Pitágoras se encontraba en una corriente de pensamiento antes de Sócrates, Platón y Aristóteles. Y entonces se empezó a conocer a estos hombres, a estos pensadores como los buscadores de la verdad, porque amaban, y así se les pudiera categorizar, amaban el conocimiento. Y estos célebres personajes, ¿qué tipo de conocimiento tenían? Un conocimiento por demás variopinto. Desde la matemática, la astronomía, la astrología, la música, el arte, el compendio de las ciencias, el compendio del conocimiento era encerrado por la filosofía. Todo en la antigüedad tenía que ver con el conocimiento como un todo. De ahí, entonces, podemos encontrar un punto de referencia sobre el pensamiento sistémico. Esto se vinculó después con el propio ser humano. Si preguntamos qué es el ser humano con la invitación de esta propuesta, ¿cuál es el propósito de la vida? Y el propósito de la vida entonces se enmarca en los componentes humanos. ¿Qué es lo que integra un ser humano? Y en la antigüedad se ofertaron distintas respuestas. Bueno, hay un cuerpo, hay un ánima, hay un espíritu, hay también un aspecto emocional. ¿Y qué nos faltaría, Vero? Recordando aquel encuentro en aula. Tenemos las emociones, el ánimo,
el alma, el espíritu, la el mente. sistema. No te escuché. Ay, pero el sistema. Bueno, el sistema es lo que engloba el todo. Cuando hablamos qué es lo que engloba, pues hay una parte mental, decíamos que eso es muy claro, una parte emocional, una parte que le llamaban espiritual, energética, y la que es evidente, el cuerpo, nuestra biología. Estos 4 elementos, entonces, englobados en el sistema humano, pervivió durante muy poco tiempo, porque con el advenimiento del pensamiento metafísico, se enrutó hacia uno de estos elementos. ¿Qué es lo que realmente hace distintivo al ser humano de las demás especies conocidas en este planeta? Y eso parece que lo enfocaron hacia la parte mental. De hecho, cuando leemos una definición de Aristóteles sobre qué es el ser humano, encontramos la definición como el ser humano es un ente racional. Desde esta mirada, parece que se empezaron a excluir los otros elementos, aunque pervivió con el paso del tiempo en la cristiandad, la visión de que el ser humano era un espíritu y era sobre todo mente. Nuestra biología, nuestro cuerpo, dado que se destruye, dado que se corrompe, y nuestras emociones, dado que cuando conectamos con algunas de ellas podemos actuar peor que unas bestias, eso no era netamente humano. Lo realmente esencial en lo humano tenía que ver entonces con la mente y el espíritu. ¿Qué es lo que pasa con Descartes? Perdón, ¿te puedo interrumpir? Sí. Es que Florentino te manda saludos desde Sinaloa y nos dice, ¿hay algo relativo con el éter? Oh, sí. Desde luego, hay algunos de los presocráticos que hablaban, por supuesto, del éter. Y eso en algunas corrientes, sobre todo esotéricas, permanece vivo. Son este elemento, este aspecto intangible e invisible que tiene una relación, sí, con el ser humano. Entonces, sí diría que eso permanece más bien en un terreno todavía mucho más profundo, mucho más trascendente, que no está, desde luego, con el pensamiento científico, parece que queda excluido. Y sí tiene que ver. Gracias, Florentino, ¿me dijiste? ¿O Valentino? Sí, Florentino. Ah, Florentino. Muy bien. Ahora, regresando al maestro Descartes, él siendo profundamente creyente, cuando se le pidió que demostrara la existencia del alma, pues se encontró con un vacío. ¿Cómo renunciar a su creencia de que había un alma si de manera científica no podía hacer esa demostración? Y entonces él, vamos a decir sabiamente, concluyó con esta frase que quizá para algunos les sea conocida. Dejad a la religión las cosas de la fe y a la mente las cosas de la ciencia. Y entonces ahí se terminó como de diluir la visión del pensamiento sistémico y nos quedamos solamente con fragmentos. Entonces, haciendo eco también de las palabras de Descartes, Michael Blumenstein lo que proponía al inicio de cualquier conversación en esta materia decía, no me crea nada, cuestionen. Esto que tú tan generosamente nos regalaste, Vero, de la filosofía como esta capacidad de cuestionar, es la que también Mijail se apropió de ella
y a partir de ello nos invitaba. Y ahora yo, con una audiencia mucho más nutrida, también les quiero invitar. No crean nada, ni de lo que digo yo, ni lo que digan Juan de las Pitas, por más gurú que pueda ser. Cuestiónenlo. Y cuestiónenlo no con el pensamiento de los juicios de que yo soy poseedor de la verdad, sino cuestionándolo desde la novedad, desde la curiosidad. ¿Y cómo es esto? Porque si de alguna suerte no vaciamos la taza del conocimiento que ya tenemos, cuando algo novedoso se quiere compartir, parece que no hay capacidad para que la taza llena pueda recibir alguna nueva información. Entonces, la curiosidad a partir de la taza vacía, y que pueda yo llevar estas nociones a la experiencia, a mi experiencia de vida, a ver, esto cómo funciona en mí, cómo me sienta, cómo me hace sentir, porque al final del día, Vero, y esto lo quiero reiterar para los que no estuvieron al arranque de la conversación, la propuesta de teoría Bloomstein es, entre otras, que con ella se pueden sembrar caminos de paz. ¿Y cómo sembrar la paz? Esa es quizá una de las preguntas que nos tendríamos que hacer. ¿Yo puedo ser sembrador de caminos de paz? Sí. ¿A partir de qué? Pues a partir, primero, de cuestionar con esta curiosidad, la curiosidad del niño, la aventura del niño, de la sorpresa, el asombro que esto nos puede producir. Y entonces, ahora sí, introduciéndonos propiamente en el tema, diría que lo que le escuché repetidamente expresar a Mijaíl, y cuando yo hablo que le escuché, es porque este buen alemán que se avecindó en México se casó con Katia del Rivero y juntos empezaron a construir y a darle forma a muchos años de experiencia, él en Europa y Katia del Rivero aquí en México, que finalmente se consolidó, reitero, con lo que hoy conocemos como teoría Bloomstein. Él falleció de un paro cardíaco el 12 de noviembre del 2017 y su legado es el que hoy pretendo desplegar y compartir en este espacio. Entonces, dicho lo anterior, voy a compartir pantalla, si me permiten. Gracias. Para hablarles de la complejidad. Una de las cosas que más me atrajo al principio de escuchar esta teoría es lo que ya dije, la consistencia. Y una de los aspectos consistentes con la vida es que la vida tiene un montón de paradojas. El pensamiento lineal parece que nos vendió la idea de que A es igual a A. Si yo actúo de X manera, yo debo tener cierto resultado. O sea, una idea como muy simple, muy lógica, desde una lógica tradicional, parece ser que es muy clara, muy simple. Si tú actúas bien, te va a ir bien. Si tú actúas mal, te va a ir mal. Y Mijaíl decía que esto es mucho más que ello. Hay una complejidad en la vida. Y para poder entender la vida, necesitamos forzosamente categorizar, catalogar, etiquetar, para poder entender esa complejidad. Decía Mijaíl que a la vida le gustan las distinciones. Todo, absolutamente todo en la naturaleza, y nosotros somos parte de ella, es distinto. El gran problema, Rosaura, Cris, Florentino, es ¿qué nos pasa con aquello que es diferente? Todos, absolutamente todos los modelos, incluidos este,
lo que intentan es reducir la complejidad. Y para reducir la complejidad, bueno, encontramos formas, modelos para dar explicación a aquello que es tan complejo. Y si agregamos entonces que a la naturaleza le gustan las diferencias, estas diferencias, y es lo que quizá puede empezar, Rosaura, a generar un eco en el interior de nosotros, ¿qué nos pasa con aquello que es diferente? ¿Diferente en qué? En gustos, en preferencias, en creencias, en ideologías, en formas de ver la vida, en formas de emocionarnos, y no solamente las formas, sino la intensidad de la emocionalidad. Entonces, cuando yo me encuentro con una persona con esta gestualidad, y dices, estoy muy contento, y yo no entiendo la contentez de esa manera, sino lo contento es que yo pueda estar en una euforia total, ¿cómo miro a ese que es diferente? Y quizá uno de los elementos que en lo particular a mí me resultó muy ilustrativo y que yo no sé si en la audiencia, Vero, tú que los puedes conocer, por lo menos en Zoom, hay coaches. Perdón, estaba en mute. Sí, tenemos algunos coaches que nos están acompañando. Genial, genial. Porque entonces haré referencia, solamente como referencia, que no es lo mismo, sino me parece que la propuesta blumensteiniana da un paso más allá del modelo del observador. Y entonces lo que nos plantea esta teoría, y esta teoría, tengo que ser claro, no es una teoría generada de manera independiente, de manera aislada, sino que hace referencia a muchos otros elementos. Esta teoría se sustenta en un aspecto del conocimiento biológico, luego añade sistemas sociales, hay algunos aspectos tangenciales, por ejemplo, en términos de la biología, de las propuestas de Maturana y Varela, y en las propuestas de pensamiento sistémico desde Aristóteles, Bertalanffy, el propio Maturana, y luego añade la mirada de sistemas sociales, sobre todo de Niklas Luhmann, otro alemán que por ahí de los 50 del siglo pasado empezó a generar la teoría de sistemas sociales. Entonces, voy a ir más adelante con eso y únicamente aquí estoy dando la referencia. Entonces, nos plantea esta teoría que en principio cada ser humano tiene una forma particular de construir la realidad. Y aquí es donde de pronto nos cuestionan, ¿qué es la realidad? Cuando abrimos esta pregunta en un foro de esta naturaleza, quizá podamos encontrar respuestas similares. O no, sino respuestas totalmente opuestas. Porque la forma de construir la realidad está totalmente influenciada, primero por nuestra biología. Esta biología que si yo de alguna manera puedo percibir ciertas cosas de una manera particular, por ejemplo, siendo daltónico, la mirada que yo tendré del mundo va a ser distinta de aquel que no tiene esta peculiaridad que yo poseo, que es el daltonismo. Ahora, ¿cualquier ser humano percibe la realidad? Si lanzamos esta pregunta, ¿podremos tener una respuesta concreta, acertada y común para toda esta audiencia?
Quizá no. Un físico cuántico va a ver la realidad con unos lentes propios de la formación de un físico cuántico y pudiera decirnos la realidad no existe, no está fuera de nosotros. Para alguien escéptico diría, ¿cómo no? La realidad es todo lo que está allá afuera. Alguien más cotidiano, más ordinario como nosotros, Cris, si te preguntara qué es la realidad, ¿qué respuesta ofertarías? Y cuando digo Cris es cualquiera, por favor, Rosaura, Florentino. ¿Quién más tenemos? A Yakira, José Antonio, a Blanca, Maite, Jaime. Pueden abrir sus micrófonos o pueden escribir en el chat que, que yo lo voy a leer, lo voy a compartir. Si es que no Muchas gracias. Y por otro lado, les quisiera preguntar, paralela y simultáneamente al ejercicio que están haciendo, ¿qué les pasa en un foro como este cuando son cuestionados, cuando quien habla, en este caso quien conduce la conversación, se dirige en particular a uno de ustedes? ¿Cuál es la realidad que en ese momento emerge en ustedes? ¿Es un evento que me provoca alegría? Híjole, qué padre que se fijó en mí, qué padre que yo puedo aportar. O por otro lado, esta situación es algo que me hace sentir amenazado. Híjole, ¿qué voy a decir? O no lo sé, y si me equivoco, y si. Y no me lo tienen que decir. Mi propuesta solamente está encaminada a poner luz para que ustedes puedan ver en ustedes qué les produce esto. Porque cuando hablamos de sembrar caminos de paz, ¿desde dónde puedo yo contribuir a generar camino de paz si me desacomodo por distintas situaciones que pueden presentarse en mi vida cotidiana? Entonces, ¿tenemos alguna respuesta, Vero? No, pero yo te puedo decir la mía. Por favor. Sí hay, espérame, me están diciendo que sí hay, disculpa, pero no lo tengo registrado. En el chat no lo tengo. Perdón, ¿eh? No te apures. Rosaura nos dice, es un evento que me produce cuestionamientos de todo mi entorno. Jaime Leal nos dice, la realidad es que cuando menciona el nombre hay sorpresa. Ok. Y me ve, ¿no? Ok. Igual, un poco como Jaime, ¿no? Y si lo que digo no es correcto, ¿no? Como si yo debería de saber todo lo correcto. Eso es. Entonces, todo eso que se produce no solamente en mi mente en términos de pensamiento, sino el impacto emocional que eso tiene, porque ese impacto emocional está en mi biología. En el momento en que yo experimento la sorpresa, esa sorpresa me puede impulsar hacia el movimiento, un movimiento de confianza. Si me siento alegre, puedo entonces emerger con la confianza de que si yo aporto algo, tengo la confianza de que no va a pasar nada. Por otro lado, si esa sorpresa me desacomoda y entonces empiezo a digerir, a descifrar esto como una amenaza, parece que en lugar de emerger, me puedo empezar a enconchar, a procurar una protección
de cualquier naturaleza porque me siento amenazado. Y eso, a eso nos referimos con nuestro sistema de construcción de la realidad. La forma como yo integro, como yo decodifico, como yo interpreto lo que estoy percibiendo. Todos tenemos nuestro propio sistema de construcción de realidad. Y esa forma de construir la realidad, y esto me es muy importante enfatizarlo, es la manera que hemos encontrado a lo largo de nuestra vida para un propósito. Y esto es entonces lo que me animó y lo que tú, Vero, decidiste tomar de la información que les envié para la charla del día de hoy como la esencia de la charla. ¿Cuál es el propósito de la vida? Nuestro verdadero propósito, ¿cuál es? Porque en distintos foros, cuando yo estoy en un aula, en la formación de coaches, o cuando estoy en un aula en la formación de líderes en las empresas, y suelo hacer esta pregunta, me encuentro con respuestas por lo regular muy similares. Pues el propósito de la vida es ser feliz. El propósito de la vida es aprender y desarrollarte. Y al final del día, lo que a mí me haría sentir feliz es lo que a los demás también les provocaría conectarse con la felicidad. Entonces, si a mí la música me arroba, me apasiona y de pronto me relaciono con un matemático que lo que le apasiona es jugar con algoritmos, despejar incógnitas, yo desde mi manera como músico de provocarme alegría, gusto, gozo, pasión por algo, quizá no puedo entender al otro, porque al final del día, cuando yo escuché la primera vez a Mijaíl proponer su respuesta como propuesta a esta interrogante, me quedé un poco pasmado, déjenme confesarles, porque él decía que el único propósito que tenemos en la vida es muy simple y muy complejo, es vivir. Dejo estos instantes en este silencio para que adviertan qué les provoca escuchar y cómo interpretan esta respuesta con esta simpleza. El único propósito que tenemos en la vida es vivir. Porque de ahí derivan muchas otras preguntas. Entonces, ¿qué es vivir? Si vamos incorporando elementos de la neurociencia, entonces nos dicen que tenemos, por ejemplo, desde una mirada tenemos 3 cerebros: el cerebro reptiliano, el cerebro límbico de los mamíferos y la neocorteza. Y todos estos elementos están conjugados para un solo propósito: que podamos vivir. Algunos respondemos a la vida desde el cerebro reptiliano, y el cerebro reptiliano lo único que quiere garantizar es que permanezcamos con vida. Por eso es toda la experiencia emocional. La experiencia emocional, cuando yo me empiezo a sentir amenazado, yo lo que decodifico es que hay algún peligro, por lo tanto me tengo que proteger. Y la forma de protección parece ser que también de manera generalizada la encontramos en 3 vertientes. La primera de ellas
es, y no las quiero decir en términos de priorizadas, sino de posibilidades. La primera de ellas es atacar. Yo me siento amenazado ante alguna cuestión y entonces lo que voy a hacer es atacar. ¿Y cómo podemos atacar? A golpes, con el verbo, con la palabra, o con manipulación psicológica. Otra vertiente, cuando me siento amenazado, ¿cuál es? Huir, salgo disparado. Y entonces, oye, yo no sé para qué me metí a esta charla si me están preguntando y yo no quería contestar, eso a mí no me gusta. Me siento amenazado y por lo tanto, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y la otra vertiente, ya dijimos, el ataque, la segunda, la huida, y la tercera es, me quedo pasmado. Es fascinante, bueno, a mí me resulta fascinante ver los programas de Discovery Channel porque lo que nos representa es esto, montón de mamíferos que se quedan inmovilizados, que se quedan paralizados, porque esa es la forma que han encontrado donde el depredador no los puede atacar. Y esas mismas maneras parece que están presentadas en el ser humano. El tema es que hay muchas de estas reacciones que se manifiestan no ante amenazas reales, sino ante amenazas que de acuerdo con nuestra construcción de la realidad, vamos nosotros creando. Y entonces, la forma como construimos la realidad está en todos nuestros archivos históricos de cómo aprendimos a sobrevivir. Y hay culturalmente muchas expresiones que nos ayudan a lograr este propósito. Calladito te ves más bonito. En boca cerrada no entran moscas. Nadar de muertito. Y esto suele suceder en muchas organizaciones. Hay muchas personas nadando de muertito. Y esa parece ser que es una reacción donde la persona aprendió a construir que de esa manera garantizaba su sobrevivencia. Ahora, ¿quién tiene acceso a ese sistema de construcción de la realidad? Parece que en el mejor de los casos, quien pudiera tener acceso, soy yo mismo. Solamente que esto no suele ser tan común. Algunos necesitamos de terapeutas, necesitamos procesos de acompañamiento para esclarecer, para profundizar, para conocer la forma como estamos construyendo la realidad. Y aquí me gustaría hacer un alto para preguntar a la audiencia si hay algún comentario, hay alguna duda, hay algo que quisieran aportar, cuestionar, explorar. Muy en consistencia con la propuesta que estoy queriendo compartir con ustedes, que es un proceso de co-creación. Ok. Les recuerdo para las personas que nos están viendo en Facebook que pueden también escribirnos a través del chat y con mucho gusto comparto sus inquietudes con José Luis Vieira. Y los de Zoom pueden abrir su micrófono o escribirnos también en el chat. Tengo aquí algunos que no leí anteriormente. Por favor. Donde dice Florentino que cuando le preguntaste, pues lo regresa a sus días de primaria, ¿no? Cuando la maestra le dice, hacer contacto con el pasado. ¿Qué más? Y eso puede ser muy interesante si soy capaz de verlo.
Entonces, cuando me regresa a esos días de primaria, ¿qué lugar estoy habitando? ¿Estoy habitando el espacio del presente o estoy habitando mi pasado? Y entonces es, diría mi abuela, harto interesante darme cuenta de esto, porque si en aquel momento, regresando a mi preparación básica ya en la primaria, yo me sentía amenazado, quizá ese patrón permanezca en el hoy, o a lo mejor no, a lo mejor regresarme al pasado y que me preguntaran era una posibilidad de mostrar el conocimiento que yo tenía por encima de los demás. Y entonces, ¿en dónde me coloca esa forma de construir? En una posición de privilegio. Yo sí sé. ¿Cuál de estas dos es mejor? Porque eso es a lo que nos ha llevado esta sociedad, a procesos comparativos, ¿qué es mejor? Y entonces dirían algunos coaches, dirían algunos gurúes, no, sobre todo desde el pensamiento positivo, no, si tú te sientes amenazado, ¿cómo puedes mirar de manera positiva esta circunstancia? Y algo que creo que nos cuesta trabajo entender es que esa manera como yo estoy actuando hoy es la mejor manera que he encontrado para hacer frente a la vida y permanecer con vida. Tenemos tema, cuéntame, Vero. Tenemos dos comentarios. Por Jorge favor. Luna nos dice, Berito, José Luis, un gusto saludarlos. Bajo esta teoría... Bueno. ¿Me escuchan? Bajo esta teoría, ¿cómo afronta una persona situaciones de angustia, preocupación o algún problema delicado? Ok. Desde esta teoría, entonces, lo primero tendríamos que comprender es que la manera como yo enfrento tiene que ver con nuestro sistema de construcción de la realidad. Quiere decir esto con la forma como yo percibo e interpreto el mundo. Entonces, cuando yo hablo de una situación de angustia, me parece, Vero, que no hay una situación per se, es decir, por sí misma, que sea angustiante. No es que la situación, la realidad que está afuera, sea angustiante. Puedo referirme entonces al tráfico. Oye, esta es una situación estresante. Si fuera estresante, todo mundo se la pasaría mal. Personalmente conozco personas que disfrutan mucho el tráfico por distintas razones. Una, porque les permite, por ejemplo, estar con audiolibros o estar aprendiendo o estar escuchando un programa noticioso o qué sé yo, que no construyen lo mismo. ¿Por qué entonces si hay tráfico, ese tráfico en sí misma la situación no genera estrés? Porque depende de cada persona cómo construya en función de su historia, de su formación, de cómo interpreta esa condición en especial. La muerte, por ejemplo. La cuestión de la pandemia, algunas personas de verdad las escucho que decir, es que ya no aguanto, ya no soporto, me están dando ataques de pánico. Habría que preguntarnos, ¿cómo estás construyendo la realidad de esta condición? Lo que estás tocando es el miedo. Y si estás tocando el miedo, ese miedo, ¿con qué tiene que ver? Con nuestra forma de construir la realidad.
me siento amenazado porque no estoy saliendo, estoy restringido en mi libertad. En fin, ¿cuáles son las ideas, las creencias, los juicios que tengo sobre cualquier condición? Por lo tanto, mi manera como atiendo la circunstancia va a determinar mucho mi comportamiento, porque cuando hablo de un ser humano, este sistema de construcción de la realidad está vinculado con el sistema de construcción de comportamiento. La forma como yo pienso, como yo integro la realidad, nadie puede tener acceso a ella. Decíamos, para ustedes, la forma como yo construyo la realidad la van a poder vislumbrar a través de mi comportamiento. ¿Aló? Sí. ¿Seguimos? Sí, tengo otro comentario. Por favor. Pedro nos dice, ¿el acceso a la realidad implica mi autorregulación o mi estado de conciencia? Sin duda alguna, sin duda alguna. La conciencia es el picaporte para acceder al sistema de construcción de la realidad. Cuando hablamos de conciencia, esta noción ha sido muy llevada, muy traída, de pronto usada en exceso, y a veces no calibramos la dimensión de la conciencia. Entonces, entre paréntesis, ¿qué significa conciencia? Si nos vamos a la raíz etimológica, el prefijo con y luego el sufijo ciencia, con conocimiento de qué, con conocimiento de quién soy, en términos de cómo estoy construyendo la realidad. Esta forma de construir la realidad está dependiendo, decíamos, de factores biológicos, factores culturales, formación, y pudiéramos incluso añadir los estados de ánimo, las emociones del momento. Si en este momento, si en este instante yo notifico a los asistentes que por haber estado en esta charla se han ganado un bono de $1,000,000, esto de alguna manera impactaría su forma de construir la realidad. Sí. Probablemente sí. Alguien que sea supermillonario, que tenga trillones de dólares, $1,000,000, le provocaría sentirse alegre? Posiblemente no. No sé si estoy siendo claro. Sí. Entonces, la construcción de la realidad no es que haya eventos que me producen alegría o eventos que me producen ansiedad o eventos que me producen estrés. La forma como yo vivo cada evento está en función de mi sistema de construcción de la realidad. Y esta conciencia a la que se alude en este momento es la que me permitiría darme cuenta, mi cuerpo cómo está. Mi cuerpo está tenso. Esta tensión me ayuda, me provoca a que haya una buena circulación de sangre, me ayuda a que haya oxigenación en el cerebro, o por el contrario, dado que me siento amenazado, la sangre está fluyendo hacia mis manos, hacia mis piernas, y esta tensión está provocando que no haya una debida oxigenación. Por lo tanto, cuando yo me siento tenso y estoy así, ¿ustedes podrían tener acceso a cómo yo me siento a través de lo que estoy pensando?
A ver, que alguien conteste, por favor. Ya me cansé de estar hablando y que nadie conteste. Esto es el comportamiento. Y ese comportamiento es lo que ustedes sí pueden ver. Y a partir de lo que ven, que construyen. Este hombre ya se deschavetó. ¿Qué le pasa a este fulano que actúa de esa manera? Alguien se pudo haber sentido amenazado. Híjole, así me hablaba mi jefe o mi abuela. Oye, ¿qué nos está aportando un individuo que se pone así? ¿Cuántas ideas, cuántas construcciones de realidad no pueden estar generándose a partir de un comportamiento como el que acabo de ilustrar? Tenemos... Ahora, Ay, no, perdón. venga, Vero. Tenemos comentarios de Rosaura que nos dice, en muchas ocasiones la inseguridad nos hace reaccionar así. Y conciencia, nos dice Jaime Leal, conciencia es con conocimiento de su propia existencia. Susana nos dice, sí, depende de la realidad de cada persona. Y Jaime Leal nos comenta, la basura de una persona es el tesoro de otra. ¡Wow! Qué hermoso! Sí, cuando hablamos de esta conciencia y nos referimos no solamente de mi existencia, o sea, sí puedo darme cuenta de mí, de mi existencia, nada más que la conciencia abarca, involucra cuál es el impacto en los demás de mis propios actos. ¿Cuáles son las consecuencias que puede provocar el que yo, por ejemplo, grite de esta manera? El que cuando yo me siento amenazado, como decía Rosaura, me siento inseguro. Esta inseguridad, ¿por dónde la pudiera advertir el otro? Cuando yo me siento inseguro, eso solamente lo puedo sentir yo. Ahora, ¿a través de qué se puede manifestar mi inseguridad? Puede ser a través de una temblorina, puede ser a través de mi manera de hablar, que puede estar siendo poco claro en mis ideas, me siento tenso, ¿qué es lo que voy a decir? Y entonces una conversación entrecortada, el otro, a partir de eso que yo estoy manifestando, puede decir, este está inseguro. Nada más que eso que construye el otro puede no ser la realidad. Puedo yo sentirme inseguro por distintas razones, no porque no tenga claridad de lo que voy a decir. Puedo sentirme inseguro, puedo sentirme desacomodado porque el formato de una conversación como la que estamos teniendo no me acomoda. Porque a mí me gusta la interacción, me gusta estar conversando en una ida y en una vuelta. Y entonces, cuando yo tomo conciencia de esto me doy cuenta el impacto que puede producir mi decir o mi silencio en los demás. Y creo que hacia allá vamos. Esta imagen que están viendo ustedes en pantalla, entonces, es la forma como un individuo está en la vida. Algunos de ustedes están como escuchas y han construido la realidad a partir de lo que ha entrado por sus oídos, lo han percibido, lo han interpretado. Ahora, el sistema de construcción de comportamiento en ustedes ha cambiado algo. Yo, por ejemplo, si soy de las personas que no me gusta participar, ¿estoy participando? Si soy de las personas que tienen el impulso de ante una pregunta levantar la mano y decir yo me la sé o yo puedo aportar esto, ese comportamiento
abona a la construcción social, porque todo comportamiento desde esta materia. Te pusiste en mute, José Luis. No te escuchamos. Denos un segundo, chicos. Enseguida reactivamos a nuestro ponente. Ahí está. Ah, ya te tengo de vuelta. Perdón, José Luis, ¿te puedo hacer unos comentarios antes de pasar a Por favor. Contribución? Nos comenta Alanis, que bueno, ya respondiste creo que parte de esta pregunta. ¿A qué se debe que cada persona construye estas realidades o en qué momento las personas deciden ver la realidad de una manera más cómoda? Por ejemplo, menos estresante. Y te pide una distinción entre conducta y comportamiento del ser humano. Ok. Me parece que hay esta última, si tomo esta última, mi conducta, que de alguna manera tiene mucha similitud con mi comportamiento. Mi forma de conducirme, porque esto es conducta, mi forma de conducirme está respondiendo a una forma de ver el mundo. Si, por ejemplo, yo soy muy educado, y esto es lo que determina mi forma de estar parado en el mundo, yo no puedo llegar a un espacio y no saludar, por ejemplo. Entonces, esa conducta, esa forma de conducirme, está mostrando una forma de comportarme. Ahora bien, no quiere decir, y esta es, yo diría, una de las cosas más hermosas de la teoría Blumenstein, no quiere decir que si yo tengo una conducta generalmente educada, pueda no ser educado en ciertos espacios. Aquí es cuando teoría Blumenstein aborda una de las grandes paradojas de la vida. Una, ya dijimos, la simplicidad de la complejidad. La otra paradoja es que incluye aquello que puede ser distinto. Generalmente soy una persona educada y hay ciertos espacios, ciertos sistemas sociales donde puedo no tener ese comportamiento. Entonces, si mi forma habitual de conducirme es la educación, puedo tener un comportamiento que no responda a esa estructura generalizada de educación que mucha gente me conoce. Y entonces llegamos a situaciones. Hace unas semanas me habló una directora de una empresa y me decía que había tenido problemas con un director que es proveedor de su compañía. Y me decía, y no sabes, me desacomodé de tal manera que me desconocí, le gritoneé, lo ofendí. Y se trataba de justificar conmigo y me decía, José Luis, solo que tú me conoces, yo no soy así. Y entonces mi pregunta fue, bueno, si no fuiste tú, ¿quién fue la que se comportó así? Pues una parte de mí. Ah, qué interesante. Entonces, si conducta es la forma generalizada de conducirte en la vida, de pronto podemos tener una forma de comportamiento que no necesariamente está alineado con la estructura habitual. Y esa parte es la que solemos negar. Por ejemplo, puedo decir, yo generalmente estoy alegre y entonces me conocen como una persona alegre y eso pareciera que me constituye en un ser alegre. Y de pronto cuando contacto con la tristeza y estoy triste, la forma habitual como abordamos esta condición en nuestra sociedad, ¿cuál es?
no estés triste, tú no eres así. La propuesta de teoría Blumenstein es, generalmente estás alegre o te estás comportando contactando con una emoción de tristeza. Y eso también está bien. Es decir, si a la naturaleza le gustan las diferencias, ¿qué es lo que nos impide a nosotros abrir el abanico de posibilidades de comportamientos? Y eso quizá, Vero, puede ser muy amenazante porque contactamos con algo que esta situación de pandemia creo que nos ha puesto en el relieve. Contactamos con la incertidumbre y parece que no estamos entrenados para manejarnos, para gestionar la incertidumbre. Queremos siempre movernos en ciertas seguridades. Cuando yo digo yo soy así, parece que eso me da una seguridad. Y en el momento que alguien advierte que tengo un comportamiento distinto a esa forma habitual, entonces, ¿qué decimos? No, yo no soy ese. No, eres ese que te comportas de manera habitual y también este que en ciertas situaciones, y debiésemos preguntarnos desde la conciencia, ¿qué es lo que me hace conectarme con esta forma poco habitual de comportarme? Porque generalmente lo que hacemos en la vida, y este es uno de los elementos de teoría Blumenstein, esta tecnología de sistemas sociales es que somos seres en relación. Lo que hizo que evolucionara el lenguaje fue nuestra necesidad de convivencia. Como cualquier mamífero, nosotros integramos, conformamos sistemas sociales. Entonces, desde esta mirada, cuando yo me relaciono con otro, y aquí tendríamos que decir que es un sistema social está integrado, por lo menos, por dos individuos. De dos a más individuos, integramos un sistema social. Entonces, perdón, respondí las preguntas, querida. Sí, todavía tenemos algunos comentarios. ¿Te dejamos continuar y más adelante retomamos o de una vez? Pues a ver, de una vez para que no se queden en la bandeja de pendientes. Sí, sí. Mónica Layón te manda un saludo. Muchas gracias, Moni. Te recuerda y dice, en mí ha cambiado aprender a asumir y nombrar lo que no me gusta para reconstruir mi realidad. Aceptar que todo el tiempo puedo decidir y actuar de forma más contributiva. Sensacional. Jackie nos dice, el problema es que tenemos áreas desconocidas en nuestro autoconocimiento, entonces no podemos entender bien cómo generamos la realidad. Claro, hay un montón de áreas desconocidas y la conciencia de mí es lo que me permitiría explorar. Y ante esta área desconocida, ¿qué me provoca? ¿Cómo lo abordo? ¿Lo abordo negándolo o lo abordo con la curiosidad de decir, mira, hay esta otra parte en mí que yo desconocía? Y en este desconocimiento, mientras me voy acomodando a gestionarla, estoy entonces entrando a un espacio de aprendizaje. El tema de hoy es que también poco nos han entrenado a transitar en el proceso de aprendizaje desde nuestra suficiencia. El proceso de aprendizaje que se ha elaborado en esta sociedad es un proceso como muy sufriente, un proceso donde es muy dificultoso, donde es de un extremo serio, compórtate serio, que esto no tiene nada de chistoso. Y el aprendizaje puede ser gozoso. Y eso es una construcción de realidad. ¿Cómo miro yo el aprendizaje? ¿Cómo me relaciono con el error? Mi construcción sobre el error, ¿cuál es? No es posible que yo me equivoque.
algunos hemos aprendido a vivir buscando permanentemente la perfección. Y eso no solamente no es real, sino es un absurdo, porque la perfección, y esto puede ser mala noticia para algunos, jamás la podremos alcanzar. Somos seres perfectibles y en ese camino de perfección estoy en un proceso permanente de aprendizaje donde la forma como yo construyo la realidad de ese proceso es la que me puede abrir puertas hacia el aprendizaje o cerrarlas porque digo, pues yo ya no puedo aprender o yo ya me la sé de todas. Ahora bien, ¿respondí, Vero, los comentarios? Sí, tenemos la mano levantada de Florentino. Por favor, Flore. ¿Y Florentino se puede ver en pantalla? Pues nomás que prenda su cámara. Ah, ok. Ya para saludarlo. Sí, Flor, te extrañamos. Déjanos verte. A ver si todavía sigue conectado. Ahí va. Sigo conectado. Hola, qué gusto escucharte, Florentino. Luis, hola, Vero. Excelente, los estoy escuchando muy atento. Está excelente tu plática, José Luis. Gracias, Flor. Ok. Bien. ¿Ibas a hacer un comentario con la mano levantada o no? No, fue accidentalmente que se activó. Ah, ok. Muchas gracias. Saludos. Ok, Cristina nos dice, muy interesante el tema de José Luis, qué importante es siempre cuestionar todo. Delia nos manda saludos a todos. Y gracias. Alanis nos pregunta, ¿hay algunos que se aferran a cómo ven su realidad a pesar de que sea perjudicial a su salud? Por ejemplo, estresante, con limitaciones o miedo, etcétera. Sí, y esa, nos guste o no, lo podamos entender o no, lo creamos o no, esas personas es la forma como han aprendido a sobrevivir. El gran tema es que cuando yo no tomo conciencia de esto, creo que la vida es así y por lo tanto así me muestro. La conciencia de una condición de esa naturaleza me haría cuestionarme y decir, a ver, si el propósito de la vida es vivir una vida así vivida, estresada, es lo mejor con lo que puedo contribuir para mi propia vida. Ese es el cuestionamiento, porque entonces aquí quizá podamos hacer alguna distinción. Algunos estamos sobreviviendo y vivir, ¿de qué se trata? Si somos seres sociales y somos seres en relación, este vivir estresado, ¿cómo contribuye a mis relaciones con los demás? Que ese es, yo diría, el gran aporte de esta teoría. Entonces, yo no manifiesto ante los demás, por lo general, mis formas de conducirme, mis pensamientos, mis propósitos. Lo que manifiesto y pueden ver los otros son mis comportamientos. Ese comportamiento es mi contribución al mundo. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el otro? No lo sé. No lo sé, porque el otro también tiene su propia caja negra. Tiene una forma de construir la realidad y tiene una forma de construir su comportamiento. Entonces, y voy a tomar el ejemplo de lo que nos acaba de pasar con Florentino. Florentino parece ser, según me dijiste, Vero, había una mano levantada. Estaba el icono de mano levantada. Correcto. ¿Y cuándo es que se levanta la mano? Vero, ¿me puede responder? Cuando tengo algo que decir. Ajá. Y sin más, un descuido, y lo dice con esa frescura. Y eso, si hay algo que me puede irritar, son ese tipo de alumnos descuidados.
ese tipo de participantes que sin fijarse ya distrajeron a toda la audiencia por un error, por un descuido. Imagínense si esta fuera realmente mi manera de construir la realidad. Y mi comentario entonces, ¿hacia dónde se dirigiría en términos de la ilustración? Les ruego a todos que se fijen, que pongan atención, que no por error o por descuido pongan el icono de mano levantada porque nos distraen a todos. A ver, Florentino abrió su micrófono y participó. Con esta contribución que yo devuelvo, ¿qué estaría provocando? No solamente en Florentino, sino en la audiencia. ¿Tienen alguna idea de lo que sucedería a partir de este ejemplo, de esta ilustración? Otra vez Florentino levantó la mano. Así que, venga, Florentino. No, ahora sí no fue descuido. Ahora fue intención. Ya estoy construyendo una realidad de enojo. Claro. A lo mejor es lo que más resta en la vida, de que alguien esté descuidado. Exacto. Eso podría ser. Eso podría ser, Florentino. Muchas gracias. Entonces, cuando yo lanzo mi contribución con esta apertura, con esta sencillez que lo hizo Florentino la primera vez, lanzó su contribución. Vamos a decir, yo estoy en el círculo negro y la forma como yo construyo su contribución, yo regreso el comentario o hago mi comentario con respecto a lo que él hizo. Y entonces, en el ejemplo, Florentino ya se enojó. Y como se enojó Florentino y me lo dice, además me lo restrega en mi propia cara ante una audiencia que me está escuchando, entonces, ¿qué se provocaría en este sistema social? Un resultado. Y este resultado, alguien puede pensar, pues es que el charlista tiene razón. Pues cómo lo está haciendo de manera gratuita y la gente no pone atención. Eso está muy mal. O alguien puede pensar, no. Si el charlista está promoviendo el bienestar y sembrar caminos de paz, ¿cómo es posible que se ponga así? Y entonces, ¿qué es lo que se conjuga? Una serie de alianzas y una serie de rivalidades. Y ese resultado, al final del día, si lo pudiéramos cuantificar o cualificar, sería un resultado satisfactorio, agradable, desagradable o insatisfactorio. ¿Qué calificativo le pondrían? Aquí nos están respondiendo Susana. Tal vez me pondría a la defensiva. Rosaura, claro. Reacción negativa. Pedro, claro. Observo descontrol de José Luis y siento transgresión en mí. Y ese resultado, generalmente desde la óptica cotidiana que tenemos, ¿quién lo causó? ¿Quién lo provocó? ¿A quién le adjudicaríamos? ¿A quién responsabilizaríamos de dicho resultado? Porque en el coaching decimos, yo digo lo que digo y Vero, tú escuchas lo que escuchas. Por lo tanto, si yo tuve buena intención con mi decir y mi buena intención, ¿cuál fue? Desde mi propósito, que todos los participantes estén atentos, que no descuiden. Si yo lo que quiero provocar es que desarrollen su conciencia y no lo están haciendo, yo tengo que ser un impulsor, tengo que ser un señalador, un indicador de cuando están haciendo las cosas mal. Pero resulta que hay personas que se enojan
hay personas que me están acusando de que no estoy haciendo las cosas adecuadamente. Y entonces me convierto en la víctima. Desde mí, yo soy la víctima. Desde Florentino, ¿quién es la víctima? Pues Flore. Y entonces unos y otros responsabilizamos al de enfrente. Y desde esta teoría decimos una cosa: yo soy responsable ciertamente de lo que digo, tú eres responsable de lo que escuchas, solo que ambos somos corresponsables del resultado que sea el que fuese del mismo. Y entonces aquí nos va a dar un elemento fundamental. Creo que fue Alanis el que se refirió hace rato de la conciencia. Uh-huh. Uno de los atributos fundamentales de la conciencia es la responsabilidad que adopto, que tomo sobre el resultado que se está produciendo. Yo soy corresponsable de ese resultado, por lo que dije, por lo que callé, por lo que pude haber dicho y no hice nada. Y en ese sentido, queridos amigos, lo que quisiera mostrar es cuál es el nivel de conciencia que estamos teniendo en una sociedad como la que nos encontramos, en estas circunstancias de crisis de salud, de crisis económica, de crisis política. ¿Cómo estamos participando todos en el resultado que estamos obteniendo? Porque nuestras contribuciones nos llevan a creer. Por ejemplo, Florentino es un tipo descuidado y yo le adjudico a Florentino una etiqueta, un calificativo, un adjetivo de que él es de determinada manera. Y nuestra manera de contribuir pudiera ser mucho más lindo si decimos, Florentino no es. Florentino está teniendo un comportamiento en este momento de descuido. Y pudiéramos abundar un poquito más y decir, desde teoría Blumenstein, tendríamos que invitar a cuestionar, ¿y cómo estás viviendo este momento de descuido? ¿Lo vivo desde la pena? ¿Lo vivo desde el asombro? ¿Lo vivo desde la paz? Sí, fíjate que me equivoqué. Hubo un momento de descuido. Y lo grandioso de esta teoría es que propone, siempre hay una oportunidad de generar una nueva contribución. Si el propósito de mi vida es vivir y construir contigo, si esta manera de comportarme no me acercó al propósito que estoy buscando, entonces nunca es tarde para una nueva contribución. Y entonces pude decir, oye, Flore, perdón, me equivoqué con ilustrar de esta manera tu comportamiento. ¿Qué necesitas en este momento para que podamos seguir construyendo juntos en este espacio conversacional? ¿Qué hice yo? ¿Cómo contribuí a que se generara ese resultado? Y desde esta mirada podemos decir, pues, que teoría Blumenstein es una teoría de sistemas, donde diferenciamos los sistemas mecánicos. ¿Recuerdan cuál era una definición clásica de sistemas? Un conjunto de elementos interrelacionados, cada uno con una función particular, apuntando hacia un propósito común. Cuando hemos querido tratar a los sistemas vivos y sistemas sociales como máquinas, parece que hemos cerrado el foco. Por eso teoría Blumenstein se ha nutrido, se ha alimentado de la aportación de Maturana y Varela con su noción de sistemas vivos. Y en esta visión de sistemas vivos, tendríamos que
encontrar un elemento común entre lo que es un ser vivo y el ser vivo, estos organismos unicelulares, los seres humanos en lo individual y los seres humanos como elementos de los sistemas sociales. Y entonces, un organismo unicelular, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que manifiesta? Según Maturana, y para muchos esta palabra les será ya conocida, él se refería a que una de las características de los sistemas vivos es la autopoiesis. Esta autopoiesis es una noción de un vocablo griego que tiene que ver con el significado auto a sí mismo, poi, que es que puede nutrirse, alimentarse y producirse a sí mismo. Un sistema que se nutre, que se regula a sí mismo. ¿Cuáles son las características que entonces destaca Maturana de todo ser vivo, desde uno unicelular hasta uno pluricelular? Primera, la capacidad de reproducirse a sí mismo, donde tiene una autonomía. Esta autonomía está marcada por sus propias fronteras, sus propios límites. En una célula, la membrana exterior es la que está diferenciada de las demás células, donde hay una autorreferencia. No solamente se reproduce a sí mismo, sino están todos los procesos integrados para mantenerse viva. Y lo más extraordinario de esta visión es que concurren dos visiones de sistemas. Una que opera como un sistema cerrado, es decir, dado que en esta célula está todo lo necesario para reproducirse a sí misma, una célula, recordarán más o menos, y dependiendo de qué naturaleza sea la célula, es lo que puede durar. Parece ser que la célula que mayor duración tiene el ser humano es de 7 años y son las células óseas. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando se reproducen? Pues que yo no hago nada, operacionalmente todo está dispuesto para que pueda funcionar. Y lo más curioso es que también participa la visión de sistemas abiertos, porque está estructuralmente conectado una célula con otra. Igual los sistemas, el sistema digestivo está conectado con el sistema respiratorio con el sistema circulatorio. En fin, la autopoiesis, entonces, que se aplica a la cuestión celular, bioquímica, la podemos encontrar en el propio ser humano, donde si el referente en la biología es la célula, en el ser humano el referente es la psique, es el cerebro. Y el cerebro no quiere decir nada más la parte que está encerrada en el cráneo. Se sabe, por ejemplo, que hay células neuronales en el corazón y en el sistema digestivo, los intestinos. Entonces, ¿quién puede tener, o sea, los que me están escuchando, qué es lo que ustedes hacen para que su sistema operativo, su biología, opere de manera regular? Que coman y ustedes ordenan tareas al sistema digestivo, ordenan tareas al sistema respiratorio, ordenan tareas al sistema circulatorio. No, esos están operando de manera autónoma. Ahora, esta misma función se da en la psique. Pensamos, hacemos distinciones, producimos pensamientos y construimos la realidad de manera autónoma. Si vinculamos esto en los espacios sociales,
Entonces, parece que cuando yo genero una contribución y esta tiene un propósito, siempre vamos a tener la posibilidad de revisar si ese propósito se está consiguiendo o no. Y si no se está consiguiendo, entonces lo que tendríamos que plantear es ¿qué necesita este sistema, tú y yo, para cumplir el propósito que acordamos? Y aquí es donde quiero también compartir una distinción. Dentro de los esquemas tradicionales, sobre todo de comunicación, yo no sé si conozcan a este referente, Blaswick. Nos dice él en una propuesta, en un axioma, que no es posible no comunicar, siempre estamos comunicando. Y Michael Blumenstein se tomó la licencia para decir, parece ser que esto no es así. Sobre todo desde la mirada tradicional que tenemos de la comunicación. ¿Qué hora tenemos? Porque fíjate, se me cayó mi reloj. Estamos 11:43. 11:43. Tenemos tiempo, entonces. Quisiera que pudiéramos elaborar alguna idea de lo que entendemos por comunicación. La comunicación tradicional, como la hemos entendido, como la hemos comprendido, como la hemos promovido, ¿qué significa comunicación? Les recuerdo a los amigos de Facebook que pueden escribirnos a través del chat y los que estamos en Zoom pueden abrir también sus micrófonos o también escribir en el chat. La pregunta es, ¿qué es la comunicación? Y esto nos llevaría a entender por qué desde la mirada de Mijaíl puso en cuestionamiento este axioma. Y nada más recuerden los participantes, no hay respuestas ni buenas ni malas. Las respuestas son contribuciones para poder estar co-creando en este espacio. Pedro nos dice, compartir un mensaje con otros. ¿Ah? Bien, yo comparto un mensaje. Pareciera, Edgar, que cuando yo comparto este mensaje desde mi intencionalidad, desde mi propósito, el otro lo va a captar casi de manera similar a como yo lo estoy percibiendo e interpretando. A ver, ¿lo puedo decir yo por micrófono? Sí, por favor. Pues bajo la teoría como muy exacta, o no exacta, bajo lo que yo aprendí, debe de haber un emisor, un receptor, sí. Hay un mensaje, sí. Y el mensaje lo emite el emisor, sí. Lo recibe entonces el receptor, y pues de alguna manera para que haya comunicación hay que confirmar que se recibió, y para que haya comunicación efectiva quizá confirmar que se recibió como yo lo emití, si soy yo la emisora, obviamente. Bien, esa es, fuiste Rosaura, ¿verdad? Yakira. No, Yakira. Ah, Yakira, gracias, Yaki. Generalmente esa es la noción que traemos de comunicación. Y a la luz de esta teoría, a la luz de lo que hemos expuesto, pareciera que hay un gran trecho que va a ser un gran milagro, que lo que yo significo, que lo que yo interpreto, el otro lo pueda percibir e interpretar de la misma manera. Es decir, dado que partimos de la premisa de que a la naturaleza le gustan las diferencias, que la manera como yo construyo la realidad es solo mi manera de construir la realidad, nadie en el mundo va a poder significar ni con la intensidad, ni con la precisión,
lo que yo estoy pensando, diciendo, sintiendo. Habrá aproximaciones. De ahí que entonces esta premisa, Mijaíl la puso un poco en tela de juicio, y él decía, no es posible, bueno, lo de comunicar es imposible desde esta significación. Por lo tanto, esto tendría que trasladarse y decir, no es posible no contribuir. Siempre estamos contribuyendo. Nuestra manera de contribuir con la mejor intención, alguien lo puede tomar desde otro lugar. Por lo tanto, lo que tendríamos que estar cuidando son nuestras contribuciones. Y nuestras contribuciones las deberíamos estar cuidando en función del propósito que queremos construir. Si yo tengo conciencia de que estoy generando una divulgación, una promoción de esta teoría, y yo me comporto de una manera tradicional, juzgando a los participantes, invalidando a los participantes, recriminando sus participaciones equívocas desde mi construcción, entonces, ¿qué es lo que voy a estar produciendo? ¿Estaré alcanzando mi propósito? Quizá no. Entonces, desde la mirada tradicional, lo que parece que emerge es responsabilizar a la audiencia. Vero, no vuelvas a invitar a estos foros donde tus participantes no tienen el nivel de lo que se necesita. No, por y entonces, hecho por la borda todo mi propósito. Mi propósito no es, y estoy eso partiendo de una premisa básica. Yo estoy diciendo ciertas cosas y no sé cómo las vaya a capturar el otro. Tengo la esperanza que haya alguna aproximación y esa aproximación pueda invitar al otro a construir conmigo. Y entonces, mucho de lo que está buscando teoría Blumenstein es encontrar formas que puedan invitar al otro a construir conmigo. Y esto es aplicable en el sistema social pareja, en el sistema social familia, en el sistema social escuela, en el sistema social organizacional, sistema social político. Entonces, ¿cómo construir con otros? Este es el gran reto y es hacia donde apunta teoría Blumenstein. ¿Cómo construyo con otros? Y construir con otros, ¿qué implica? Darme cuenta de mi forma de construir la realidad, darme cuenta cuáles están siendo mis contribuciones y cómo éstas están impactando, favoreciendo o no que el otro quiera construir conmigo. Y quizá a lo último que me quiera referir el día de hoy es una de las aportaciones que yo diría excelsas de teoría Blumenstein, que es la noción de suficiencia. La noción de suficiencia es algo, en la propuesta Blumenstein, es algo que no necesitamos hacer nada, nada en absoluto. En nuestra sociedad se nos ha calificado en función de nuestro hacer. Si yo soy competente en algo, entonces tengo un cierto reconocimiento, tengo un cierto aprecio, tengo un cierto valor, porque soy un gurú en esto, porque soy el mejor, porque soy el más destacado. Y parece que en esta sociedad hemos integrado esto en nuestras maneras de construir la realidad. Personas que se creen valiosas en función de sus logros, en función de sus éxitos, y podemos abrir aquí una carpeta, éxitos económicos, éxitos profesionales,
éxitos en sus relaciones. Y desde Teoría Blumenstein vamos a lo sencillo. ¿Estás con vida? Si estás con vida, parece que eres suficiente para hacerte cargo desde tu propia autonomía de ti mismo. Con esta sencillez, querida Vero, cada uno de los que estamos en este espacio social, para mí, somos suficientes. Soy suficiente por el hecho mismo de haber cuidado de mí como sea que haya llegado a este momento. Mi forma de demostrar que somos suficientes es que estamos con vida aquí ahora, con todas las penurias, con todas las complejidades, con los divorcios, con los descalabros, con los baches económicos. Aún con todo eso, estamos vivos. Y desde este lugar, entonces, Michael Blumenstein, repito, proponía, somos suficientes. Y ser suficiente desde esta mirada es la capacidad intrínseca en nuestra autonomía para mantenernos con vida. Por lo tanto, si vinculamos, Alanis, el tema de conciencia con lo que estoy diciendo, yo tendría que recordar a cada instante cuando me siento en el desamparo, y sentirme en el desamparo es sentirme desacomodado. En las palabras de Rosaura, cuando yo me siento inseguro, entonces estoy tocando el desamparo. Cuando me siento fracasado, estoy en el desamparo. Cuando me siento vulnerable, me siento desamparado. Y cuando yo permanezco en ese desamparo, es muy fácil que pueda yo conectar con mi victimez, que pueda conectar entonces con esta necesidad de acusar al otro, de atacar al otro, con esta necesidad de huir o con esta cuestión de nadar de muertito en la vida. Es algo que ha sido muy generalizado en nuestra cultura. No me canso de repetir pareciera esta frase o este refrán que es popular. ¿Cómo estás? Cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Pues estoy, que ya es ganancia. Cuando estamos nadando de muertito, esa es la forma como hemos encontrado para poder sobrevivir en las circunstancias que nos encontremos. Cuando una persona integra esta noción y la intenta aplicar en la vida cotidiana, entonces ya no juzga a esa persona desde un lugar inconveniente, la juzga desde la propia suficiencia. Este ser humano ha encontrado que esta forma de comportarse, esta forma de conducirse en la vida es la que le ha llevado a mantenerse con vida. El gran reto al final de toda esta exposición es que aquí no importan las diferencias, porque no sabemos que todos somos diferentes. El gran reto es cómo podemos construir con todas nuestras diferencias. Y me parece que aquí se abre entonces un espectro de complejidad grandísimo, solo que desde este lugar podemos hacerlo siempre en paz, en calma y serenidad, sabiendo que yo soy suficiente, mirando al otro desde suficiencia y desde ahí entonces, ¿qué necesitas tú y qué necesito yo para que podamos construir juntos en este propósito de conectarnos a la vida para construir una buena vida para ti, para mí y para el espacio en donde nos encontramos? Con esto quisiera decir, Vero, pues que estamos en el colofón de nuestra conversación. Sí. Pues
Muchísimas gracias, José Luis. La verdad es que es una delicia escucharte. Vas a continuar. Ahí está, listo. Creo que lo que les prometí al principio de la charla lo obtuvimos. Les dije que hablar de filosofía con este caballero es entrar en un mundo distinto y empezar a apasionarte por ver la vida diferente o desde una perspectiva diferente. Entonces, es un honor, José Luis, haberte escuchado y que hayas compartido con nosotros la teoría Blumenstein. Y les recuerdo, chicos, que ahí están los datos de contacto, su número celular, su correo electrónico, o pueden seguirlo en Facebook como José Luis Vieira Robledo. Él, entre sus tantas monerías, da sesiones de coaching extraordinarias, de verdad extraordinarias. Entonces los invito a conocerlo, a seguirlo, a escucharlo. Y creo que para el mes que entra vas a tener noticias, ¿verdad? Con respecto a la teoría Blumenstein. Sí, estamos en un proceso de divulgación. Ya al mercado ha salido un primer libro escrito por Katia del Rivero, un libro que habla desde el corazón, que es precisamente parte de la esencia de teoría Blumenstein, que se llama así como Hablando desde el corazón. Y sobre teoría Blumenstein se tiene pensado a finales de este mes o principios del siguiente, podrán seguirnos aquellos que les pueda ser atractivo esto en la página teoriablumenstein.com y estaremos divulgando también en un formato de conversaciones de te invitamos un café, para que aquellos que, repito, estén interesados o quieran extender esta propuesta en un formato conversacional de hora y cuarto, los viernes, y escogimos la hora de la comida precisamente para tomarnos un café con la audiencia. Esa es la invitación entonces que pudiéramos hacer al respecto. Muchas gracias. Pues muchas gracias, José Luis, y de verdad tienes abierto este foro cuando quieras regresar y si quieres que hablemos nuevamente o extendamos un poco más el tema, pues creo que tenemos audiencia interesada en seguir escuchándote, a todos tus fans, a los fans de Cápsulas de Salud Emocional, a quienes podremos dar un poco más de información. Entonces, gracias. Yo quizás solo preguntaría en una frase corta o en una palabra, ¿con qué se quedan de esta conversación? A ver, si nos quieren escribir o abrir sus micrófonos. Jackie nos dice, excelente webinar, me encantó. Muchas gracias, Vero y José Luis. Rosaura nos dice, gracias, José Luis y Vero. Pero si tienes algo que decirnos, recuerda que en Facebook puedes ponerlo en el chat y yo con gusto lo comparto abiertamente. ¿Qué nos llevamos el día de hoy? Y déjame decirte algo, José Luis. Hace no mucho tiempo, estuve también metida en un caos con algunos compañeros de trabajo y claro que toda esta historia que contaste de yo soy la víctima, pobre de mí, ¿no? Lo viví y desde ahí estaba yo trabajando y qué feo era, o sea, eran no ganas ni de levantarte porque había que verle en las caras, ¿no? Pero entramos, bueno, pude ya sentarme y dije, no puedo seguir de esta manera. Y entonces hice esta metáfora de, a veces es como hacer lodo, ¿no? Para hacer lodo se necesita cierta cantidad de agua, cierta cantidad de tierra, y que además llegue alguien y le haga así para mezclarlos, ¿no? Entonces fue sentarme y decir, a ver, ¿qué puse yo para hacer ese lodazal? Claro, ¿no? Claro. Al momento de que quito ese elemento, vamos a suponer, si yo era la tierra, pues, ¿qué es tierra sin agua? Pues agua, no más, ¿no? Y eso, la verdad es que me ayudó bastante. Ya voy definitivamente con otra actitud, ya voy más conectada, más energizada, porque entendí que para toda acción corresponde una reacción, ¿no? Y seguramente hice o dije algo que los otros se sintieron amenazados y lo único que hicieron fue defenderse. Y al momento de sentirme atacada, pues yo me defendí. Entonces, en el momento en el que voy a juntas, le digo a una compañera, siento que traigo aquí mi lagartija, este reptiliano que tengo, y le digo, ya, chiquito, tranquilo, no se están atacando, ¿no? Quieto. Entonces, digo,
suena de risa, sí. Pero es una manera a través del humor que me permite decirle a mi cerebro reptiliano, tranquilízate que no nos están atacando, ¿no? Están reaccionando, pero tú no tienes que poner la tierra, ¿no? Para no hacer el lodazal otra vez. Entonces, eso habla de la responsabilidad, del empoderamiento y de comenzar a gestionar algo distinto, ¿no? No va a ser magia, no va a ser de hoy para mañana que va a haber un cambio, pero en el momento en el que yo quito esa parte de victimez y esa parte de tierra que traigo, que estoy contribuyendo, se va a empezar a gestar otra situación. Entonces, hagamos esta reflexión. La verdad es que fue una delicia lo que nos compartió hoy José Luis. Y bueno, tenemos por aquí a Moni, que te dice, maestro querido, saludos. Gracias, Moni. Nos dice, no necesito más. Susana dice, wow, yo sí quiero mucho más, por favor. Pedro se va sonriente, muchísimas gracias. Florentino nos dice, muchas gracias, José Luis, muchas gracias, Vero. Me quedo con la posibilidad de formar una realidad funcional conforme a mis propósitos. Gracias, Flore. Y Susana nos dice, muchas gracias por compartir, me alegraste el día. Entonces, sí, de verdad, creo que conectaste con un dolorcillo, un sueño que hay que cumplir o que queremos cumplir, y esta propuesta que nos haces nos da una opción adicional, como lo prometiste en tu convocatoria. Entonces, un abrazo, maestro querido, de verdad. Ojalá. Una buena vida para todos. Tenemos la posibilidad, y lo que nos regalaste en esta metáfora, Vero, me parece extraordinario. Siempre somos contribuyentes al resultado. Cuando yo tomo conciencia de eso, entonces reviso cuál fue mi forma de contribuir, qué añadí para provocar esto. Y desde ahí es muy posible que podamos hablar desde el corazón, jamás señalando al otro, responsabilizando al otro, sino hablando desde mí. Lo que a mí me pasa cuando tú dices eso es que yo me desacomodo. Y la persona, entonces partimos de la premisa de que en nosotros está una semilla de bondad, y entonces, oye, es que yo no quería provocar eso. Y el otro se puede dar cuenta que lo que hizo fue solamente una reacción para poder permanecer con vida, dado que se sintió amenazado. Y en la medida que conjuguemos esto en nuestra sociedad, es muy posible que entonces estemos construyendo esos caminos de paz. Muchísimas gracias, buena semana, y de aquí a que nos volvamos a ver, que todo vaya fluyendo en sus vidas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Luis. Les recuerdo a la comunidad que estamos cada sábado de 10 de la mañana a 12 del día. Nos pueden encontrar por el Zoom con el link que les puede estar llegando, o a través de Facebook Live en @reinventarsc, en donde van a poder ver la grabación del día de hoy. Por ahí del martes ya va a estar disponible. Pueden verla nuevamente, pueden compartirla, pueden revivirla, la verdad es que es extraordinario, y también pueden encontrar, si te perdiste alguna otra sesión, pues de temas diversos que tienen que ver con salud emocional. Y te invito el próximo sábado, porque vamos a tener una grafóloga, ¿ok? Diana Espinal nos va a estar hablando de grafología y emociones. Digo, ya no les quiero platicar más, la verdad es que está súper interesante, y si tú hoy nos estás escuchando y tienes algo que compartirnos con nosotros en un taller gratuito para la comunidad, recuerda que puedes contactarnos y decirnos, aquí te esperamos, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias, les envío un saludo. Mónica Layón nos dice un apapacho para el alma. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos, gracias por estar, hasta luego. Hasta luego. Bye bye.